Vamos a fijar en una capital que fue donde, digamos, empezó todo, allí en nuestra comunidad, y es la que más restricciones ha sufrido, desde luego, durante este año. Nos referimos a Burgos, una de las ciudades con más datos de positivos en muchos momentos y que ahora, bueno, pues es la que mejor está. La tasa de incidencia acumulada en esta provincia es de 283 casos en los últimos 7 días, cuando la media de la comunidad es casi de 600, es decir, el doble. Bueno, tenemos en los estudios de la 8 de Burgos al alcalde, a Daniel de la Rosa. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, yo no sé si se puede decir, alcalde, que tras tantas restricciones está obrando el milagro en su ciudad, porque bueno, lo que está claro es que la situación es bien distinta a la de otras capitales de provincia. No hay ningún milagro. Esto es consecuencia de lo que veníais comentando anteriormente, ¿no? Tuvimos la desgracia de ser líderes en las peores incidencias respecto a los contagios que se produjeron en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y fuimos la ciudad en la que se aplicaron las medidas más duras. Esto evidentemente ayudó a bajar ese suelo de incidencia a los límites por debajo más espectaculares, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora, y es lo que nos está sosteniendo. Eso y la corresponsabilidad de nuestros convecinos. El hecho de que se haya interiorizado desde esos días tan terribles que tuvimos que pasar a finales del año pasado y también durante el mes de noviembre ha hecho que la responsabilidad que están demostrando con disciplina en el día a día los sectores también más implicados, pero la ciudadanía en su conjunto, estemos ahora, pues de alguna manera, respondiendo, no bien, porque no estamos bien, pero no tan mal como el resto de ciudades y provincias de nuestro alrededor. Alcalde, si sumamos los días de cierre de la hostelería, Burgos es sin duda la que se lleva la palma. ¿Se demuestra que es la medida más eficaz para combatir el coronavirus? Bueno, esto es discutible. En cualquier caso, nadie tiene una varita mágica. Lo comentaban los contertulios antes. Yo estoy muy de acuerdo en la opinión que han trasladado, ¿no? Se echa de menos coherencia en las distintas decisiones y medidas que adoptan las autoridades sanitarias a nivel nacional, a nivel autonómico y, por supuesto, también a nivel local. La gente necesita certidumbre, saber a qué acogerse. Tenemos que trasladar confianza en lugar de abogar por la confrontación, utilizando la pandemia, el COVID-19, como un arma arrojadiza, partidariamente hablando, ¿no? Eso siempre para mí ha sido una máxima. Intentar evitar públicamente, digamos, esa discrepancia más allá de las discusiones que podamos tener en el seno de las distintas instituciones y entre nosotras, porque de lo contrario estaríamos provocando el efecto que creo que se está produciendo, ¿no? Un gran desánimo y desconcierto entre la ciudadanía. Yo estoy convencido de que el principal foco de contagio no lo es tanto en la hostelería, que también en parte, sino en el ámbito de mayor confianza que tenemos en el día a día todos nosotros. Esas visitas a nuestros familiares más cercanos los fines de semana, la visita a la finca, a nuestros padres, las reuniones entre los amigos, la gente joven también cuando se reúne para hacer botellón, etcétera, etcétera. Es ahí donde relajamos las medidas de seguridad y es donde se están produciendo el mayor número de contagios. ¿Y entiende que la Comunidad de Madrid no solo no imponga restricciones a la hostelería, sino que encima la relaje en estos momentos? ¿Cómo lo ve? No, en absoluto. Creo que es una absoluta irresponsabilidad. Es obvio, ¿no?, que el sector hostelero tiene que estar controlado. Yo creo que a veces hay que tomar decisiones duras en este sentido, como han adoptado otras comunidades autónomas, de cierres de sectores incluso al 100%. Pero también se echa de menos ese acompañamiento con medidas económicas, con planes de choque eficientes. Y las administraciones hemos demostrado que no somos capaces de estar a la altura en ese sentido. No estamos preparados para realizar planes de actuación inmediatos en los que, si tú le obligas a un empresario a cerrar, tenga al menos un sustento económico. Yo estoy convencido de que a la mayoría de los hosteleros no les importaría cerrar 15 o 20 días siempre y cuando alguien les pague los suministros, los gastos fijos, les ayude también a recuperar con garantías ese empleo que se ha suspendido durante este tiempo. Esta es la cuestión. Más allá, como digo, de que tenemos que intentar equilibrar y medir, porque todos intentamos priorizar la salud por encima de cualquier otra cuestión, pero es verdad que la vida social y económica de la ciudadanía debe continuar. Somos personas, somos seres humanos, está en nuestro ADN ese contacto social, esa interrelación, y a pesar de que ahora está extraordinariamente limitada, no podemos obviarlo, ¿no? Entonces, el equilibrio es muy complicado. Yo por eso no voy a juzgar como alcalde ninguna de las decisiones que las autoridades sanitarias vayan adoptando, pero sí que echo de menos cierta coherencia en la disposición de algunas medidas, porque no se entiende, ¿no?, que territorios, por ejemplo, limítrofes, como los comentabais, tengan respecto a unas incidencias más o menos iguales, pues una hoja de ruta distinta. Tampoco se entiende, y debo reconocerlo, que si, por ejemplo, Burgos, cuando estaba realmente mal, liderando, como digo, las peores estadísticas, tuvo
a la carta las peores, las más duras de las medidas que se pudieran pensar en su momento, cuando lo estamos, digamos, de una manera, bueno, algo mejor, ¿no? Cuando no estamos tan mal como el resto, durante todas estas últimas semanas se nos aplicara la misma hoja de medir, ¿no? La misma hoja de ruta y la misma receta. Eso le iba a preguntar, ¿cree que habría que flexibilizar las medidas en Burgos con los datos que tenemos a día de hoy, que son, bueno, como dice, bastante diferentes al del resto de provincias y de capitales de la comunidad? Bueno, es curioso porque en las últimas medidas que se han adoptado han vuelto a recuperar el criterio anterior, que creo que era el acertado. Ahora no nos han limitado aún más esos servicios, no nos han restringido esa movilidad, digamos, a efectos municipales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todavía no estamos en la incidencia que pueda obligarnos, ¿no?, a adoptar esas medidas tan duras que sí que tuvimos en los meses de noviembre, de octubre y de diciembre. Pero es que esto no ha sido así durante el mes de enero y eso nos llamaba muchísimo la atención, ¿no?, ese cambio de criterio. Yo creo que hay que seguir siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas actualmente impuestas. Creo que por mucho que la ciudad de Burgos esté ahora mismo en la cola de la incidencia de Castilla y León, no quiere decir que estemos en una buena situación. Además, estamos todavía en esa cresta de la tercera ola que tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir combatiendo y ser todavía más responsables si cabe para no relajar ese comportamiento social que, como digo, en nuestra ciudad está siendo ejemplar. Un destacado dirigente de su partido, el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García Page, ha dicho hoy que si en pocos días, en pocas semanas, los contagios siguen creciendo, el Gobierno es el que tiene que tomar algún tipo de medidas nacionales, dice él. ¿Usted lo comparte? Yo comparto que desde las autonomías, también en Castilla y León, en su momento así fue, se exija por parte del Gobierno de turno que el Gobierno de España pudiera valorar, por ejemplo, ¿no?, adoptar a través de un nuevo Real Decreto medidas más restrictivas, o mejor dicho, dar la posibilidad de que las autonomías puedan, entre otras cosas, pues eso, ampliar el margen de maniobra que tienen. Pero también llamo la atención sobre una cuestión. Mientras esto no suceda, las autonomías tienen que cumplir con la legislación vigente. Y lo digo a colación de ese Real Decreto Ley que prorroga el estado de alarma y que establece una limitación, ¿no?, respecto a las restricciones en movilidad, con ese toque de queda en torno a las 10 de la noche que se puede superar o rebajar en una hora. Lo digo por la medida que adoptó la Junta de Castilla y León, que no la juzgo desde el punto de vista sanitario, tal vez sea oportuno, no lo sé. Lo que sé es que, en mi opinión, está al margen de la normativa, es ilegal. Y esto es el límite que no podemos sobrepasar, porque no podemos estar por encima de la ley. Y esto es lo que la Junta de Castilla y León, en mi opinión, realizó rebajando el toque de queda a las 8 de la tarde. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, que es lo que ha hecho, es valorar, si cabe, la posibilidad de plantear otro Real Decreto y entonces dar cobertura jurídica. Pero también está muy bien que haya recurrido esa norma. Y ya veremos, ¿no?, si a algunos como yo el Tribunal Supremo nos da la razón o nos la quita. Esto es, si acepta o no ese recurso del Gobierno de España en los próximos días. Bueno, la semana que viene saldremos de dudas sobre esa sentencia. Usted y algunos alcaldes socialistas sí que se están quejando últimamente de la falta de comunicación con la Junta de Castilla y León. Ocurrió cuando se anunció el toque de queda, también con la petición por parte de la Junta para que se suspendan las actividades culturales. Esta cogobernanza, vamos a llamarlo así, entre Junta de Castilla y León y ayuntamientos no está funcionando como en la primera y en la segunda ola. Es así. Durante los anteriores 9 meses, ¿no?, durante ese año 2020, no he tenido ninguna queja respecto a la comunicación que recibía de primera mano por parte de los responsables autonómicos, el señor Mañueco, el señor Igea o la señora Casado, a la hora de adelantarme las propuestas que estaban valorando antes de que se produjeran las decisiones en el Consejo de Gobierno. Esto cambió radicalmente. Ahora nos enteramos de hechos consumados. Es más, incluso tenemos reuniones de 2 horas en las que algunos, como un servidor, traslada alguna serie de cuestiones en la línea de qué van a hacer ustedes respecto, por ejemplo, a la movilidad, y no se nos dice nada. Y al cabo de unos minutos se envía un comunicado por carta a todos nosotros anunciando las medidas. Esto no lo entiende nadie. Eso es muy irresponsable, evidentemente, y es muy criticable. Y eso que, en la medida de lo posible, intento evitar, como digo al principio, cualquier tipo de crítica más allá de que sea absolutamente necesaria. Pero es verdad que la Junta de Castilla y León últimamente nos está manteniendo al margen, ya no solo de la toma de decisiones, sino de informarnos siquiera con la suficiente antelación de las medidas que están barajando.
Alcalde, lleva 3 meses, si no me equivoco, desde que se firmó ese acuerdo ya firmado con Ciudadanos, ese acuerdo de gobierno. ¿Cómo se lleva a tener un socio de gobierno, bueno, pues cuyo vicepresidente autonómico está en guerra constante con el Partido Socialista y viceversa? Yo no sé si esto de alguna forma, bueno, pues dificulta el día a día. No, en absoluto, porque en clave municipal intentamos aquellos que estamos al frente de las instituciones, yo por lo menos en nuestro ayuntamiento, el priorizar cualquier otra cuestión antes que las siglas. Creo que los vecinos y vecinas de Burgos, como entiendo que en cualquier otro municipio, lo que necesitan de su gobierno, de sus corporativos, es que prioricen la gestión de los servicios públicos. Y en este sentido hemos encontrado un socio de gobierno que está siendo responsable a la hora de dar esa estabilidad y esta fortaleza al gobierno municipal para sacar adelante la ciudad en el momento más difícil que ha conocido en prácticamente 100 años. Y en este sentido nosotros no hacemos diferenciación. Claro que estamos convencidos de poder trasladar conjuntamente con ellos un programa basado en los compromisos adquiridos con nuestros vecinos y también demostrar que se puede hacer política en base a unos valores, a unos principios y a unas ideas progresistas. Pero somos muy conscientes que de lo que se trata de verdad es de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, yo no veo diferenciación en las siglas políticas de mis adversarios o mis socios, en cualquier caso de los distintos grupos municipales, siempre y cuando estos demuestren que priorizan la ciudad por encima de cualquier otro tipo de interés partidista. Y en este caso, con el Grupo Municipal Ciudadanos de Burgos nos estamos entendiendo a la perfección. Alcalde, tengo aquí a 3 tertulianos que seguramente también tengan que hacerle alguna pregunta. Vamos a empezar con un paisano, que es Alejandro Sarmiento, al que me imagino que conocerá bien. Alejandro. Muy buenas noches, Sí, por supuesto. alcalde. Lo primero, constatar Alejandro. una proeza, que es que Burgos, después de muchos años, ha conseguido tener un presupuesto. Entonces, adelante mi felicitación. Pero usted decía, alcalde, hablaba de que la Administración no estaba siendo capaz de ser eficiente y de trasladar a los ciudadanos con la eficacia debida las ayudas y todas las posibilidades que la Administración tiene. En el ámbito de la cultura, en el ámbito de esas ayudas al sector cultural, donde en muchas ocasiones la ejecución de los convenios se ve, iba a decir, torpedeada o muy dificultada por otros criterios o los criterios de la intervención municipal. En actuaciones donde incluso se está debiendo dinero a festivales de años anteriores, ¿qué medidas concretas se van a desarrollar para dar eficacia y dar oxígeno al sector cultural de la ciudad? Bueno, Alejandro es buen conocedor, ¿no?, de esta realidad y es verdad lo que dice. Más allá de la cuestión que nos ocupa con las medidas, digamos, extraordinarias que estamos impulsando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burgos para combatir los efectos de la crisis económica en los sectores más afectados con este nuevo paquete, por ejemplo, que acabamos de acordar de casi 9,15 millones de euros que se van a incorporar al presupuesto municipal del año 2021 y que ya se suman a los 6,5 millones que se aprobaron y se trasladaron al presupuesto del año 2020. En sí mismo hay una serie de deficiencias dentro de lo que es la gestión de las subvenciones, de los convenios que al menos en el Ayuntamiento de Burgos nosotros hemos venido heredando, ¿no?, desde este poco más de año y medio que llevamos en el Gobierno, de ese estado, ¿no?, de letargo, de parálisis que durante décadas los anteriores ejecutivos fueron incapaces de solventar. Aquí se trata de intentar cambiar muchas cosas para que esto funcione. Meter más personal, cambiar la organización interna, por ejemplo, del organismo municipal de cultura, reforzar la sección de intervención, mejorar a través de un plan de subvenciones esa tramitación, intentar también atender a la legislación en materia fiscal y, por supuesto, presupuestaria para que todo encaje, respetar los criterios del Tribunal de Cuentas. Todo ello hace un englomerado de problemas que no se solucionan fácilmente, y menos en una administración pública, como bien saben, una de las administraciones que tienen mayor dificultad, ¿no?, de avanzar con cambios a corto plazo, pues son los propios ayuntamientos, ¿no? Y en este sentido, pues estamos intentando, como decía Alejandro, adoptar algunas medidas, pero soy consciente de que no van a ser eficientes a corto plazo. Alcalde, Natalia del Barrio también le querrá hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches, alcalde. Yo le quería preguntar, usted ha dicho que de un tiempo a esta parte no tiene comunicación casi con la Junta de Castilla y León, ni siquiera tiene comunicación con la delegación territorial ni con nadie, y si esto puede generar que de alguna manera se estén, digamos, existiendo una injusticia con los diferentes municipios al no tener en cuenta la opinión de los alcaldes y de las alcaldesas de Castilla y León.
Bueno, yo concretamente con el que he notado una diferencia en la comunicación es con el vicepresidente autonómico, con el señor Paco Igea. Con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y Burgos, con Roberto Saiz, no hay ningún problema, pero es que las decisiones no las toma él, es una mera correa de transmisión. Y a veces me da esa sensación también cuando hablo con otros responsables del Partido Popular, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, con el señor Ibáñez o con el señor Mañueco. Al final, pues parece que por lo menos sobre la gestión de la crisis, tanto el señor Igea como la señora Casado son los que acaban tomando la última palabra. Y en este sentido sí que he detectado, pues como digo, ¿no?, de este tiempo para acá, desde la segunda ola a la tercera ola, un cambio de actitud. Yo, además, creo que no discrepé en absoluto durante el año 2020 sobre ninguna de las medidas adoptadas, dado cómo estaba esta ciudad, y en algún momento, sobre todo al final de año, sí que pude discutir algunas de las medidas y fue un hecho determinante para que esto cambiara, ¿no?, lamentándolo mucho, ¿no?, porque creo que también hay que tener cintura cuando alguien discrepa puntualmente de algunas de las medidas y no tomárselo a la tremenda, y que esto tampoco justifique un cambio de actitud respecto a la comunicación. Pero no me quiero, digamos, presentar aquí como el único damnificado. Es que esto está pasando con la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, soy consciente de ello. Y el mejor ejemplo es el que acababa de comentar, de la última reunión que tuvimos con el presidente Igea y con el presidente Mañueco, perdón, y el vicepresidente Igea, en el que después de 2 horas de reunión tuvimos que esperar un correo electrónico para que se nos anunciaran las medidas que habían adoptado. Por último, David Frontela, le formula la última cuestión. Alcalde, buenas noches. Me reengancha una pregunta que le hacía a José Luis hace un momento, y era sobre si las medidas que habían sido más eficaces había sido ese cierre de la hostelería, y usted respondía con la lógica de un alcalde, con esa corresponsabilidad que se ha provocado entre los burgaleses, en este caso, que ha sido la que ha permitido realmente rebajar esa tasa de contagio y esa mortalidad. Y le preguntaría, esa tasa de responsabilidad, corresponsabilidad de los ciudadanos, al final es miedo, es ese ver el drama en la calle de al lado, en el Portal. ¿Realmente cree que hemos sido demasiado laxos a la hora de describir el drama que supone la muerte cercana y que parece que, bueno, como es lógico en su puesto, ¿no?, el decir que los vecinos son corresponsables y demás, ¿el mensaje ha sido demasiado flojo o usted encuentra alguna fórmula para convencer de esa gravedad de la situación a los vecinos sin necesidad de que tengan que sufrir lo que sufrió Burgos en la primera y en la segunda ola? Hombre, es evidente que actitudes como la de la señora Ayuso que acaban de comentar ustedes no ayudan nada. Esto es muy serio, se están perdiendo vidas. Y es verdad, estamos buscando el equilibrio entre salvaguardar la salud por encima de todo y permitir que la vida social y económica continúe, aunque sea bajo mínimos. Estamos esperanzados todos con la vacuna. Esperemos que se puedan distribuir y producir tantas como sean necesarias y que se cumpla esa expectativa de que en apenas medio año tengamos un 70% de la población vacunada. Pero claro que existe miedo entre la población y es lo que nos hace reaccionar, porque la vida evidentemente se pone en peligro cuando alguien se puede comportar de manera irresponsable con un virus tan letal como este, que a pesar de que no nos pueda afectar a todos por igual, está causando una gran tasa de mortalidad entre la gente mayor. Eso es evidente. Pero también creo que ha habido, digamos, una cierta relajación a la hora de, por ejemplo, abrir tanto la veda, tanto en la época estival, en el verano, como en las Navidades. Todos lo sabíamos que corríamos ese riesgo, sabíamos que de no mantener el pulso íbamos a producirse segundas y terceras olas. Éramos consecuentes y lo hemos permitido, y ahora llegan las consecuencias, ¿no?, las malas consecuencias. Esto sí que nos tendremos, yo creo que entre todos los responsables políticos al frente de las instituciones, que un poquito hacer autocrítica, ¿no? Somos los primeros en dar una señal de alivio cuando no la había, y ahora es verdad que estamos intentando volver a reforzar un mensaje de disciplina y de seriedad, pero es verdad que los ciudadanos, como decía yo al principio, se desconciertan con tanto cambio de actitud, ¿no? Y esto es lo que tenemos que corregir, mayor coherencia en la medida de lo posible a la hora de adoptar las decisiones de aquí en adelante. Esto es lo que pediría y nos pediríamos entre todos. Pues Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, gracias por atender a Cuestión de Prioridades. Y nada, sigan así, doblegando la curva, que fueron los primeros en sufrir las primeras medidas restrictivas, los confinamientos, etcétera. Y bueno, pues ahora parece que la cosa va un poquito mejor. Gracias. A vosotros, mi amable.